Bueno, pues entonces continuaremos con nuestra jornada. Definitivamente hablar de educación y no hablar de tecnología en estos tiempos no es posible. Es por ello que nuestra conferencia magistral es Tecnología en diálogo con la educación, y para ello quisiera presentar a Ian Raeder, experto en encuestas políticas y estudios de mercado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en Burke Marketing Research en Estados Unidos y México. En 1970 fundó y fue presidente de la empresa IMOB, la cual 6 años después formó parte de la red de empresas Gallup, denominándose Gallup México. En 2005 en 2005 fundó y es presidente de Impetus, empresa dedicada a la consultoría en estrategias de mercadotecnia y de sistemas de información aplicada a la mercadotecnia. Y también nos acompaña Manuel Torres, que es ingeniero en sistemas electrónicos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del TEC de Monterrey. Tiene más de 15 años en el mercado de las telecomunicaciones, en donde ha ocupado distintos roles en áreas de ingeniería y comercial. Se ha desempeñado como consultor de soluciones para comunicaciones unificadas y centros de contactos de varias empresas para maximizar sus sistemas de comunicaciones y atención a clientes. Actualmente es director de Ingeniería de Ventas y Arquitectura Avanzada para Avaya Caribe y Latinoamérica, en donde lidera un equipo de ingenieros que diseña soluciones de comunicaciones, colaboración, transformación digital e innovación para clientes empresariales en la región. Les dejo el micrófono para comenzar nuestra conferencia magistral. Buenos días, gracias por estar aquí y gracias, Gastón, por invitarme a participar en esta mesa. Creo que el panel anterior, lo escuchamos, nos deja grandes preguntas. Si vemos dónde estamos, no entendemos muy bien desde los varios puntos de vista hacia dónde vamos, cómo está afectando hoy todo el contexto, la tecnología digital. Hoy vemos con el famoso tema del coronavirus, que no lo vamos a dejar, que muchas universidades están empleando sistemas y clases a distancia, pero creo que también el poder, hablaban hoy de las diferencias en los diferentes segmentos de la población en México, los diferentes tipos de conocimiento que son necesarios tener. Pues esto creo que nos presenta muchísimos retos, pero también creo que nos presenta muchísimas oportunidades para ver tocar este tema y realmente aportar algo hacia todo el tema de la educación, que es vital en México. Entiendo muy claramente, y lo hemos visto desde hace muchos años. Un día le pregunté a alguien que es básico en el tema de las comunicaciones en México, nos decía, vamos a tener acceso, todo el mundo va a tener acceso al digital. Mi pregunta fue muy clara y nunca me la pudo responder. ¿Cómo vamos, a pesar de que todo el mundo tuviéramos acceso a la información, cómo vamos a poder aprovechar eso desde el punto de vista de las diferentes capacidades y entendimientos que tenemos? Es decir, hablaba aquí de desigualdad. Ok, si mañana todo el mundo tuviéramos títulos de doctorado, pues estaríamos en un gran problema. Es decir, ¿cuáles son las expectativas y cómo podemos aprovechar toda la tecnología hoy para ver todas estas cosas? Hablamos muchísimo del desempleo que se está generando a través de la tecnología, pero también vimos en una conferencia que vi hace poco cómo toda esta tecnología se puede aprovechar para generar empleo aún en la gente de menores capacidades educativas. Entonces creo que es un tema, desde tu punto de vista, cómo aprovechamos toda esta infraestructura digital, toda esta tecnología para poder sacarle jugo a la situación en que no solo estamos en México, sino creo que en todos los países del mundo, donde las personas menos capacitadas son las que están perdiendo las oportunidades de empleo. No, pues muchísimas gracias por la introducción, Ian. Y antes que nada, de nuevo un agradecimiento, Gastón, al Instituto de la Mexicanidad por la invitación a tan relevante foro. La verdad, hace algunas semanas me contactaron para dar una conversación aquí, una sesión, una charla, que hablara de dos cosas.
de tecnología y de educación. Ambas cosas que para mí en lo personal considero sumamente relevante y que precisamente es mucho de lo que me toca realizar hoy en día. Entonces, tengo algunas diapositivas que voy a ir corriendo mientras les voy contando algunas de las historias que me gustaría compartir con la audiencia. Y pues bueno, miren, les platico. Mi nombre es Manuel Torres, yo estoy encargado del grupo de arquitectura avanzada para Avaya en Latinoamérica. Avaya es una empresa que se dedica a desarrollar tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, transformación digital, Internet de las cosas, en fin, cosas que se están empleando muy frecuentemente para habilitar a las empresas y a las organizaciones para brindar mejor atención a sus clientes. Y preparé una charla que se llama Tecnología en diálogo con la educación, que es precisamente habla de esos dos temas tan importantes. Y yo recuerdo cuando era pequeño, mi padre, yo nací en Monterrey, soy nacido y vivo en Monterrey, soy norteño y mi acento no me dejará mentirlo. Mi papá me dijo, hijo, las dos cosas más importantes que usted debe seguir son curiosidad. Nunca dejes de ser curioso y enseña lo que sabes a los demás. Y dentro de esa curiosidad, en mi infancia ocurrieron cosas curiosas. Cuando tenía 12 años, mi mamá tenía bastante tiempo tratando de convencer a mi padre de que hicieran una remodelación en la casa. Y cuando finalmente lo convence, una de las cosas que principalmente quería remodelar era la alfombra de la sala de la casa. Mi padre, ingeniero mecánico de profesión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al infundarme y decirme, hijo, trabaja en la curiosidad, sé curioso, aprende, investiga, él apoyaba mucho el que yo a mi edad aprendiera de tecnología. Esa alfombra que instalaron en aquel entonces duró nueva una semana. Yo la quemé, haciendo un experimento de electrónica. Entonces imagínense la figura del niño cuando llega la mamá con un pedazo como de 5x2 quemado, totalmente destruido. Y me dice, ya verás ahorita que llegue tu papá. Entonces imagínense, yo tenía 12 años en aquel entonces, en mi mente pensaba, ¿qué es lo que me va a decir este señor cuando llegue? Es decir, ¿qué acabas de hacer? Para sorpresa mía, lo primero que él me dijo fue, ¿y de qué se trataba tu experimento? Ya después vino una historia de cómo tuve que pagar el error, ¿verdad? Porque eso no se quedó sin resolver. Entonces, él me infundió mucho eso. A mediados de los 90, cuando pues las computadoras apenas se empezaban a conectar a internet, yo fui de los privilegiados. Estaba viendo que para principios de los 90 solamente el 1% de los mexicanos tenían acceso a internet. Pues yo era de ese grupo privilegiado. Tuve la fortuna de que mi padre me compró una computadora y en ese entonces nos conectábamos a internet. No quiero ser muy técnico aquí, pero nos conectábamos a 14.400 bps, que es una velocidad infinitamente menor a la que nos conectamos hoy. Y esa exposición al mundo temprano en mi vida me hizo entrar en contacto y estar en exposición con cuestiones como desarrollo de software, muy temprano en mi vida. Para mediados de los 90, cuando el internet fue evolucionando, en Monterrey entró la comunicación de internet vía cable. Entonces había compañías que ofrecían la parte de cable. Y mi padre, siguiendo con este tema de tienes que ser curioso y tienes que seguir investigando acerca de cosas de tecnología, pues lo convencí de que me comprara esta tecnología de internet por cable, ¿no? En ese entonces era muy caro hacerlo. O sea, realmente para él fue un sacrificio. Y la tecnología, de nuevo, no quiero ser muy técnico, que en aquel entonces era 93, más o menos 94, te permitía conectarte ya no a 14.000, pero a 1.000 bps, a 1 megabit, ¿sí?
El día que llegó el técnico a poner un módem, como los que tienen cada quien en su casa para conectarse a internet, fue el día que yo lo abrí y lo destruí. Porque yo quería saber cómo funcionaba, qué había adentro y cómo operaba, y lo quería llevar al límite. Fui de las primeras personas en Monterrey que cuando la tecnología nos permitía conectarse a 1 megabit, yo descifré el código para poderme conectar a 100 megabits. Durante 3 meses tuve en jaque a la compañía proveedora del servicio, porque en aquel entonces la oferta al público era de solo 1 megabit. Yo lo estaba llevando 100 veces a 100 megabits, que son las velocidades que de hecho ahorita manejamos. Estamos hablando de los 90s, ¿sí? Posterior a eso, en esa aventura de curiosidad, finales de los 90s, toda esa hambre de conocer más y de esa exposición al internet y comunidades en internet y exposición a la tecnología, me hizo que pues todos mis pocos ahorros que tenía, yo los invertí en tecnología. Y se preguntarán, pues, ¿qué tecnología podría ser? Yo invertía en antenas parabólicas. En Monterrey, la cercanía con Estados Unidos nos permitía en aquel entonces tomar señales del cielo, decodificarlas y ver televisión. Lo que menos hacía en ese entonces era ver televisión, para serles honesto. Era lo que menos hacía. Lo que a mí me llamaba y me movía era saber cómo benditos funcionaba ese equipo y cómo lo decodificaba. Y cuando me cambiaban la jugada para que ya no pudiera hacer uso de eso, cómo le ganaba al sistema y podía hacerlo. Y colaborábamos en internet, con grupos virtuales, en donde, mira, ya encontré cómo hacerle, en fin, toda esa curiosidad. Bueno, toda esa curiosidad me llevó a empezar mi carrera como ingeniero de software para una empresa global de telecomunicaciones. Y mi carrera la fui acompañando, como siempre, de tecnología. Y empecé en Avaya hace 13 años, trabajando de nuevo con la tecnología, en donde ahora me toca dirigir grupos de arquitectos de soluciones que van a las empresas, que van a las instituciones públicas y ayudan para ver cómo la inteligencia artificial, cómo el Internet de las cosas, cómo la automatización le puede ayudar a la sociedad. Y dicho sea de paso, todo lo que vamos a ver en esta sesión, lo que pretendo platicar, lo voy a afrontar de 3 ópticas. Primero, la óptica de profesional en tecnologías. Segundo, la óptica de padre de familia. Y tercero, la óptica de un maestro. Esas son mis áreas de expertise, ¿sí? Y quisiera platicar acerca de eso. Por ejemplo, en China, actualmente, como bien mencionabas, uno de los temas relevantes es el tema del coronavirus. El grupo de arquitectos de soluciones está implementando tecnologías que les permiten a las personas que están en cuarentena poderse comunicar con sus familiares a través del video. Entonces imaginen este cuadro: tu hijo infectado del coronavirus, tu hijo puesto en cuarentena y no te puedes acercar a él por prevención sanitaria médica. Entonces esos sistemas nos permiten acercar a padres e hijos familiares utilizando la tecnología y poder interactuar de manera cercana. Entonces, al estar expuesto a estas soluciones, al estar expuesto a estas situaciones de tener que ayudar a las empresas a hacer esto, yo encontré 3 problemas fundamentales en las personas que yo contrataba como ingenieros de software, ingenieros de innovación. Y los problemas fundamentales que yo veía son los siguientes. Estos ingenieros eran expuestos o fueron expuestos a estas tecnologías, a este tema de desarrollo de software, a este tema de innovación muy tarde en su carrera. Y muy frecuentemente hasta la universidad o en el bachiller alto, no antes.
Punto número 2. Cuando yo entrevisto a estas personas que nos van a ayudar para hacer todas estas soluciones de tecnología, una de las preguntas más importantes para mí es, más allá de en qué universidad te graduaste, cuáles son tus estudios, es qué hiciste en paralelo a todos tus estudios. ¿Qué te movió? ¿Qué tan curioso fuiste? ¿Qué te motivó? Y tristemente en muchos de los casos la respuesta era nula. Tanto universidades públicas como universidades privadas era similar. No, yo fui expuesto a desarrollo de software hasta universidad. No, yo empecé a desarrollar tarde en mi carrera, ¿no? Era un común denominador. Y el tercer punto que me daba cuenta era, tenemos una brecha muy grande entre hombres y mujeres que se dedican a esto. El 95% de las personas que me toca entrevistar con estas habilidades son hombres. Entonces tenemos una brecha grande en ese punto. Y en un entrenamiento con un colega mío de Asia, platicando con él, y aquí viene la perspectiva del padre de familia, o la óptica, mejor dicho, del padre de familia y la educación. El colega me decía, chino él, me decía, en México, ¿qué haces con tu familia los fines de semana? ¿No? Él también tenía hijos pequeños como yo en aquel entonces. Eso fue, le estoy hablando hace 3 años. Y yo le decía, en México, en un fin de semana normal, me toca ir a muchos partidos de fútbol con mi hijo. A mi hijo le encanta el fútbol chiquito. Tenía el niño en ese entonces 6 años. Yo empezando fútbol. Y me dice, mira qué interesante. Y le digo, estoy en 3 ligas diferentes de fútbol y practicamos todo. Y él me dijo, en China, esas ligas a las que nosotros estamos expuestos son ligas de tecnología. Y le digo, cuéntame más. Esos torneos semanales a los que van los niños chinos son torneos, por ejemplo, torneos de programación, y torneos de innovación, torneos de desarrollo de software. Entonces los niños desde pequeños, 6, 7, 8 años, están en ambientes competitivos desarrollando tecnología e innovando desde bien pequeñitos. Y toda esta comparación que yo les hacía en toda esta introducción que les mencionaba hace unos momentos, me hizo pensar, el problema fundamental está en que estamos exponiendo a nuestros hijos hasta muy tarde en sus carreras a todo este tema de la tecnología, ¿no? Y eso me llevó hace 3 años a empezar un proyecto, y aquí viene la óptica del maestro. A empezar un proyecto en mi comunidad. Dije, tengo que ser agente de cambio y principalmente también como padre de familia. Yo no quería que mis hijos se quedaran fuera de todo esto y yo los quería meter a este mundo de cómo la tecnología nos podía ayudar. Yo no quería que se quedaran fuera de esa ola. Y empecé un proyecto en donde empecé a invitar chicos de la comunidad a ser expuestos a desarrollo de software, a ser expuestos a cómo la inteligencia artificial te puede ayudar, a ser expuestos a que no todo es jugar videojuegos. ¿Qué te parece si mejor tú creas los videojuegos? No los consumes, no los creas. ¿Qué tal si no solamente usas YouTube, lo consumes? ¿Qué tal si tú produces contenido para enseñar algo que tú sabes a los demás? Y empecé un proyecto en el sótano de mi casa, en donde mis primeros 2 alumnos pues fueron mis hijos. Y yo quería emular, mi sueño era cómo en China tienes tantas ligas de competencia de innovación a tan temprana edad y cómo en México tenemos tantas ligas deportivas y no tenemos absolutamente nada, es mínimo, la parte competitiva para niños en innovación y en tecnología. Entonces empecé el proyecto con 2 alumnos. Una cosa llevó a la otra, 2 alumnos se convirtieron en 4, en 5, en 6. Es una organización sin fines de lucro en donde hicimos ese experimento, ver qué sucede al exponer a los niños pequeños a este tema de desarrollo de software y cómo la tecnología nos puede ayudar
con la educación. Y empezamos a compartir con los niños este concepto que está muy de moda alrededor del mundo, que es el STEAM, que no es nada más que la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y empezamos a hacer un experimento con los niños para ver, la inteligencia artificial per se es un tema complejo, es un tema difuso, es un tema complicado. El desarrollo de software y la programación, cuando hablabas de programación todavía los niños te decían, ¿programa qué? ¿Qué es eso? Y el experimento consistía en cómo hacer que los niños a temprana edad estuvieran expuestos a esas tecnologías y esos mecanismos, y sobre todo cómo podemos fomentar su curiosidad para que sean autosustentables y puedan seguir aprendiendo. Y evidentemente la tecnología está cambiando un montón. Muchas personas coinciden en que la educación en el futuro va a cambiar radicalmente en cómo es consumida actualmente. Estamos viendo muchos de estos dispositivos como Alexa, Siri, Google, apoderarse de los hogares alrededor del mundo, y en Latinoamérica no es la excepción. Si volteamos a ver a Alexa, la inteligencia artificial de Alexa tiene 50,000 funcionalidades y 3,500 marcas de empresas la están utilizando para ofrecer servicios al público. El problema fundamental es que no tenemos ingenieros suficientes para satisfacer las necesidades de desarrollo de estas cuestiones, y menos en México. Y ese es el problema que yo veo desde mi trinchera de arquitecto, de líder de arquitecto de soluciones para mi grupo. Y es interesante porque en Latinoamérica estudios indican que estas cosas se van a apoderar del mercado, incluso a velocidades más altas que en Europa y en Estados Unidos, por una cuestión bien interesante. En Latinoamérica nos gusta mucho platicar, somos muy platicadores, somos muy dicharacheros y no nos molesta conversar con un robot. Entonces, cuando ustedes hacen un experimento de poner esto con niños, esto es natural, esto fluye, el niño empieza a platicar esto, ¿no? Hace algunos meses yo empecé con este experimento con los niños y ocurrían cosas chistosas. Los niños le empezaban a pedir a Alexa cuestiones como cuéntame una historia, cuéntame un chiste, pero tú al niño no lo tenías que capacitar para que supiera utilizar esta tecnología, eso lo venía nato de ellos. El día que primero introdujimos esto, me acuerdo mi hija venía de una sesión en la escuela del descubrimiento de América, ¿no? Y yo el experimento que hice fue, a ver, pregúntale algo a Alexa, ¿no? Y él le dice, ¿quién descubrió América? Platícame el descubrimiento de América. ¿En qué año? ¿Qué fue? Y tuvieron una conversación bastante interesante, ¿no? Entonces, la manera en que se va a consumir la educación en el futuro pues va a cambiar radicalmente. Hay una empresa que se llama Hanson Robotics, que está trabajando con un proyecto que se llama Professor Einstein. Es un robot que tiene 50 gestos diferentes que emulan el comportamiento humano, ¿sí? Y el proyecto que ellos tienen es hacer esa tecnología accesible para que sustituya o complemente, mejor dicho, al maestro en muchas de las áreas, ¿no? Entonces el robot, tú le preguntas algo y él te contesta, tú puedes hacer competencias con él, tú puedes hacer torneos, tú puedes pedirle quiero saber de física, quiero saber de química, quiero saber de matemáticas, y el robot hace una interacción contigo y empiezas a hacer, ¿no? Cosa que me parece muy interesante es cómo de este tipo de tecnologías emergentes estamos viendo muchas, pero vuelvo al punto, el problema que tenemos fundamental es que no tenemos la capacidad en Latinoamérica de solventar el desarrollo y la implementación de estas tecnologías. De ahí la importancia de influir en los niños y los chicos en general a ser expuestos a este tipo de innovaciones pues, desde temprana edad. Y toda esta conversación de la inteligencia artificial siempre nos lleva al debate. ¿Y será que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? ¿Y será que la inteligencia artificial va a desplazar a las personas y ya nos va a hacer irrelevantes, obsoletas
e inútiles. Hay un sitio muy interesante que se llama Will Robots Take My Job? ¿Sí? Si quieren entrar terminando la sesión, me parece muy interesante porque ustedes ahí entran y él te dice, escríbeme una profesión, la que quieras. Y un grupo de analistas y expertos han hecho algoritmos que predicen cuál es la probabilidad de que tu empleo sea desplazado por un robot en los próximos años. Y ahí me di a la tarea de poner algunos, ¿no? El primero que puse fue contadores. Si alguien de aquí es contador, discúlpenme, pero tienen el 94% de probabilidad de que el rol desaparezca y sea utilizado ahora por robots. Robots que ahora están calculando los impuestos automáticamente, están haciendo declaraciones automáticamente sin necesidad de un humano. Pero volviendo al punto de la educación, yo me di a la tarea de poner, bueno, ¿qué sucede con los maestros? ¿Qué va a pasar con los maestros en el futuro? Y cambió completamente, al 1% nada más. El 1% de probabilidad de que el rol sea desplazado por la tecnología. Y esto es comprensible, aunque ahora la tecnología nos permite que plataformas como YouTube nos compartan conocimiento. El rol del maestro en los próximos años, si volteamos a ver qué va a suceder en términos educativos y de tecnología en la próxima década, el rol del profesor fundamentalmente va a tener que cambiar. Los maestros deberán convertirse en motivadores, consejeros y terapeutas personales. Uno de los recuerdos más antiguos que yo tengo de la primaria es de mis maestros, un profesor en particular, el profesor Reyes. Yo me acuerdo que esa educación era una educación unidireccional, en donde una persona se paraba al frente, un tipo respetado por la academia, por la escuela, por la comunidad, impartía una cátedra, de nuevo unidireccional, y te decía, las cosas son así porque así son. Y me tocó estudiar muchas de estas cosas en donde tienes que aprender esto de memoria, tienes que machetear esto de memoria, ¿no? Y al paso de los años me di cuenta que, y con el experimento este de los niños, que definitivamente el problema fundamental que teníamos que atacar era fomentar precisamente la curiosidad, el autoaprendizaje. Y el maestro, que dicho sea de paso, en muchas regiones del mundo ya no lo están conociendo como maestro, sino como moderador. Mi proyecto que yo les decía, con los pequeños que enseñamos a programar, a cuestiones de desarrollo de software, inteligencia artificial, innovación, desarrollo de videojuegos, etcétera. Yo lo que les digo es, chicos, su profe, yo me voy a convertir en obsoleto en 2, 3 años. No se crean todo lo que yo les digo. Los maestros, yo, en el futuro, para lo único que vamos a servir es para compartir la experiencia de algo que yo ya viví en mi ámbito profesional. Algo que yo ya vi que me funcionó y lo que no me funcionó, te lo voy a transmitir. Y el aprendizaje lo vas a hacer. No sé si con Profesor Einstein o con YouTube o con qué, pero probablemente no va a venir de mí como maestro. La prioridad número 1 de los maestros, entonces, debería ser ayudarle a los niños a encontrar su pasión. ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace que te despiertes temprano en la mañana y digas, quiero vivir? ¿Cómo vas a impactar al mundo? ¿Cómo vas a dejar un legado? ¿Qué es? ¿En las artes, en la tecnología, en las ciencias, en la medicina, en lo que sea? Fundamentalmente tendrá que cambiar. La prioridad número 2, fomentar la curiosidad. Ya hemos hablado mucho al respecto de la curiosidad. Tendremos que transformar la educación en una plática unidireccional, algo en donde los alumnos deduzcan esto, ¿no? Por ejemplo, en nuestro proyecto educativo que tengo los sábados, yo prefiero no darle información a los niños
sino plantearles retos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el reto de que esta plantita esté viva. Necesitamos regarla y necesitamos regarla automáticamente. ¿Cómo le harían? Entonces, fomentar esa curiosidad y cómo la tecnología te puede ayudar y cómo la innovación te puede ayudar a mantenerla viva. Y entonces ya la plática tecnológica, la plática técnica queda de lado. Muy importante, pero queda de lado en donde el reto es cómo de manera curiosa puedes resolver problemas. Este me gusta. Necesitaremos más hackers. Mi madre no era tan, voy a llamarlo experto en temas de tecnología en aquel entonces, ¿no? Ya me devolvía la historia un poquito de cuando quemé la alfombra de la casa, ¿no? Mi padre era el que era un poquito más amigable con esto. Mi mamá era de lo que yo le llamo la generación papelito habla. Porque parte de lo que hacemos en Avaya es cómo le ayudo a las personas a ser digitales, ¿no? A interactuar con su supermercado y a comprar la comida directamente de tu celular. A contactar a tu banco y hacer un traspaso con tu voz. A reservar tu siguiente viaje sin necesidad de interactuar con un humano. Eso es lo que nosotros hacemos. Estos arquitectos que yo les decía que el mercado está demandando más que hagan estas soluciones. Bueno, todo eso no funciona para esta generación. Esta generación, ella, mi madre, es todavía de la generación que va al banco y dice, pues yo me quiero tomar el cafecito, ¿no? Con mi ejecutivo y platicar cómo están los nietos, cómo te ha ido, que fue el 15 años de Susanita y cómo estuvo y a quién fue y todo esto. Esa generación así es. Y pase lo que pase, tiene que salir del banco con un papel que avale su compra, su transacción, algo. Lo digital no existe para esta generación, ¿cierto? Bueno, imaginen este perfil. Cuando empezamos el proyecto, yo lo que quería era traer más niños para poder generar competencia, ligas de programación, un ambiente sano, competitivo, en donde podamos platicar de innovación desde chiquitos, ¿no? Convencer a un niño que venga los sábados a programar es complejo, es complicado. ¿Programa qué? Y encontré que hay un gusto por algo que se ha encargado de hacer Hollywood en los hackers. Quiero hackear videojuegos. Profe, ¿tú me puedes enseñar a hackear videojuegos? Me dijiste que hackeabas sistemas de televisión, de satélite y el cable módem. ¿Podemos hackear? ¿Podemos hacer hacks para videojuegos? Y resultó la mejor manera de atraer a ese público. Somos una escuela de hackers. Entonces los sábados iban a la escuela de hackers, van a la escuela de hackers en donde les enseñamos mediante cosas innovativas a llevar la tecnología más allá. Bueno, un día fue creciendo el grupo, varios de mis alumnos resultó ser nietos de amigas de mi madre, de mi mamá. Un día recibo una llamada de ella y me dice, Manuel, estoy preocupada porque eso que tú estás haciendo los sábados, me dicen mis amigas que estás haciendo cosas ilegales con las computadoras. ¿Cómo es posible eso? Sí. Y elementos o entidades, mejor dicho, como la Real Academia de la Lengua Española, se han encargado de darle una mala fama a esto. Fíjense esto, la Real Academia, se ve en chiquito, pero vean, la Real Academia de Lengua Española define hacker como pirata informático. Punto. O sea, el tipo que le tocó definirla dijo, es viernes en la tarde, ya me quiero salir a mi casa, hacker, pirata informático. Además tiene que caber como que en un Twitter de 80 caracteres, así cabe, pirata informático. Para mí fundamentalmente, esto no es así. Un hacker es aquel que lleva la tecnología a sus límites y encuentra en la tecnología algo que ayuda a algo y que puede resolver algo. Entonces estamos dando una connotación negativa a esto. Dicho sea de paso, una de las preguntas que yo les hago a estas personas que se integran en mi equipo es, ¿cómo que has hackeado en tus años previos a la carrera? ¿Qué hiciste? ¿Qué hack hiciste? Antes de preguntarles de qué universidad vienes, yo les pregunto, ¿qué actividades en paralelo hiciste para poder lograr lo que ahora has hecho? La prioridad número 3 debería ser enseñar la perseverancia y no rendirse ante el fracaso.
Eso es muy importante. Me toca recibir a muchos estudiantes recién graduados de universidades tanto públicas como privadas, en donde veo un serio déficit en tolerancia a la frustración y perseverancia. Y fíjense cómo es bien interesante, pero esto a veces ustedes lo aprenden de los niños. De los niños, por increíble que parezca. Les presento a Adrián. Adrián es un chico, un alumno nuestro, que encontró su pasión en la programación con nosotros. Y cuando empezamos a hacer las ligas estas de competitividad para que los niños empezaran a competir desarrollando innovación, software, inteligencia artificial y todo esto, este chico me dijo, profe, yo quiero participar. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo es la primera competencia? Nos encontramos una competencia que se hace a nivel nacional de programación y de robótica que se llama MakeX. Es una competencia que viene de Asia y es una de las cuantas que aquel colega mío me dijo, yo lo que hago los fines de semana es participar en esas cosas. Cuando la ubiqué, inmediatamente quise exponer a los chicos a ese tipo de competencias. El problema que Adrián tenía era que sus papás estaban atravesando una situación económica muy complicada. Y para poder tener acceso a ese tipo de competencias, tenías, punto número 1, pues que invertir en el equipo, en los robots, en los componentes para poder participar en la competencia. Tenías que invertir en el viaje, estamos en la ciudad de Monterrey, en el viaje a la Ciudad de México, en la inscripción al torneo para poder participar en eso. Y Adrián, la zanahoria o el premio que él veía, y con todas sus ganas quería hacer, era, yo quiero ganar el nacional en México para irme a China a competir con los chinos. Ese es mi sueño. Y yo por dentro como maestro, imagínense la responsabilidad, ¿cómo le hago para lograr tu sueño y hacerlo realidad? Entonces, dentro de mí, yo sabía que el problema no era algo técnico, no era algo educativo, no era algo de enseñarte cómo funciona el robot, era un tema de recursos económicos. Y la perseverancia de este chico lo hizo hacer cosas creativas. Les voy a enseñar este video a ver si se escucha. Hola, buenas noches. Este video es para platicarles un proyecto que tiene Adrián. Hola, primero que nada les voy a decir que yo estudio robótica en la academia Coding Academy, y nos invitaron a un concurso llamado MakeX que va a ser en la Ciudad de México, y tenemos que pagar pues los costos de la inscripción, del evento, la entrada, y esos costos son muy elevados. Y bueno, el proyecto que tenemos ahora sí les voy a contar que vamos a estar vendiendo hamburguesas, y aquí es donde les pedimos que nos aporten por favor su ayuda, vinienos a comprar algo pues. Ese video se hizo viral entre la comunidad en Monterrey. Para no hacerles la historia larga, Adrián consiguió los recursos para acceder a la competencia y ahora el problema era del profe, ¿no? Porque tenía que ayudarlo a llegar a su sueño, ¿no? Y fueron dos aristas muy importantes, la técnica y la emocional. En el panel anterior nos hablaban de los resultados de la prueba PISA. Yo eso lo viví en carne propia. Esa cifra en donde el niño mexicano se siente inferior a sus vecinos de otros países es cierta. Nosotros tuvimos que luchar con la parte técnica, en donde el niño entendiera cómo funcionaba la tecnología y cómo iba a ser para ganarle a los demás. Pero la parte psicológica, que era, ¿cómo vas a lograr ganarle a los demás? Para no hacerles el cuento largo, y les voy a mostrar otro video, la competencia fue bien compleja, bien compleja. Había 300 chicos de toda la República Mexicana, y en la ronda final, Adrián y su equipo, que es Franco, llegaron a la final. Su robot tuvo un problema, y vean las caras de los niños al momento de la premiación y cómo fue anunciado esto. Secundaria, ganador del primer lugar es Coding.
Dicen que cuentas con la palma de tu mano las cosas realmente especiales en tu vida, ¿no? Cuando nacen tus hijos, cuando te casas, cuando nace un nieto. Esta yo la considero una para mí, en lo particular. Este niño, cuyos padres tenían problemas económicos, dicho sea de paso, vendieron su auto para lo siguiente. Es el momento de la premiación en donde pues lo reconocieron. A partir de ahí empezó una serie de cosas bien interesantes. Llegó la prensa con nosotros, le hicieron varias entrevistas, el caso lo documentaron. Para no hacerles la historia larga, Adrián llegó a China a competir con los chinos. Pese a un esfuerzo gigantesco, uno de los mejores ejemplos de perseverancia de cómo se puede alcanzar esto. Y en China logramos la medalla de bronce a nivel mundial. Versus chinos, japoneses, alemanes, finlandeses, holandeses. De Latinoamérica iban peruanos, colombianos y mexicanos. Siguiendo con esto de cómo la educación va a cambiar y cómo la tecnología va a ser un factor clave, yo fundamentalmente pienso que el valor de un título universitario va a cambiar un montón. Yo ya les platicaba un poquito acerca de que la primera pregunta que les hago a las personas que se están integrando a mi equipo es, ¿qué hiciste en paralelo a la escuela? Muy bien que te hayas graduado de la escuela pública, de la escuela privada, muy bien tus actividades, pero ¿qué cosas extracurriculares te llevaron a hacer lo que hiciste? Y me ha tocado participar con muchos perfiles de desarrolladores, de implementadores de proyectos de innovación, y los que resaltan y sobresalen más de la población son aquellos que fueron expuestos a prácticas de curiosidad, de a ver qué pasa, de experimentar cosas que a veces ni siquiera vemos en las escuelas. Si volteamos a ver el papel que va a hacer la universidad en el futuro cercano, vamos a ver algo así, como entrar en la universidad o cursar la universidad va a ser como comprar una suscripción a Netflix. ¿Por qué? Yo lo veo conmigo mismo. Yo ahorita que me dedico y dirijo un grupo en Latinoamérica de desarrolladores de software, de implementadores de transformación digital, de desarrolladores de inteligencia artificial, si me ayudan ahí con la pantalla que tuvimos un problema. Yo que me dedico a ver eso, uno de los problemas fundamentales que tenemos actualmente es que lo que vemos en la universidad no lo usamos. Yo sinceramente les digo, en mi labor esta que hago, el 2%, ¿no? Es mucho. De lo que vi en la universidad, de veras, el 2% lo uso en el día a día. Y ellos también. Mi gente, la que yo escojo para hacer esa labor responsable de empresas multinacionales y de generar una estrategia de transformación digital, utilizan el 2%. Lo que sí utilizan son certificaciones en paralelo. Es experiencia en cosas puntuales. Por ejemplo, inteligencia artificial, Internet de las cosas, cosas que en muchas ocasiones en las universidades no se ven al detalle. Entonces, en el futuro esto va a cambiar. Plataformas como Coursera tienen 30 millones de usuarios. Ustedes te pueden suscribir a Coursera y lo consumen como servicio. Ustedes pagan mensualmente y mientras estés pagando eso tú vas a estarte capacitando. ¿En cuál? En cosas tan específicas como ¿cuál es el tornillo que yo debo de apretar aquí para que el robot se mueva? Cosas bien específicas y bien puntuales. Entonces, la manera en la que se debería de consumir la educación evidentemente va a cambiar, ¿no? Y ahora, en paralelo a esto, no voy a hablar de los temas fundamentales, que si el presupuesto, temas de política educativa que definitivamente es algo bien importante para el país y que definitivamente yo no estaría calificado para hablar. Pero lo que sí les puedo decir es que si queremos ser competitivos a nivel internacional, eso tendría que cambiar, ¿no? Aquí en lo que comentan esto, el aprendizaje deberá ser mayormente basado en competencias. Las competencias internacionales, ahí el experimento que hicimos, y por eso venía el comentario de que se me hizo muy relevante lo que mencionaban de la prueba PISA. De México, el primer lugar que fue a China era Adrián y Franco, en la categoría secundaria. El segundo lugar también calificaba para China. Estos eran unos chicos de Oaxaca.
Y ahí yo pude ver precisamente ese fenómeno. Meses antes de la competencia, nosotros estuvimos, como les mencionaba, preparándonos tanto en lo técnico, pero también en lo psicológico. El problema que yo veía con los chicos era, pues México sí lo pude ganar, pero ya voy a China, en donde van a estar los de Corea del Sur, en donde van a estar los japoneses, en donde van a estar los chinos. Y nosotros llegábamos, pues, los mexicanos, ¿verdad? Y ustedes veían llegar a los coreanos, eran una máquina, afinadita, un relojito, pum, 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 pum. De verdad, era intimidante eso. Pero empezamos a trabajar, y aquí viene otra habilidad muy importante, en habilidades para negociar, que eso a veces lo obviamos en la escuela. Muy tarde en la preparación, los alumnos son expuestos a habilidades de negociar. Entonces, ¿cómo vas a hacer para negociar? Este concurso me gusta, esas ligas me gustan, porque tienes que asociarte y negociar con alianzas para poder obtener más puntos y poder ganar. Entonces, ¿cómo hacemos para negociar con otros países, con otros niños, otros chicos, y poder salir adelante? Entonces, trabajamos mucho en eso. Y yo veía a que viene de los chicos de oaxaqueños, siendo bien sincero, y yo como maestro y coach del grupo de los chicos de México, los de Oaxaca, técnicamente, eran superiores a nosotros. Eran también una máquina. Eran una niña, lo cual me daba mucho gusto, y un niño, que estaban compitiendo por México, en China. Pero lo interesante que pude descubrir ahí fue que pese a que técnicamente eran superiores a nosotros, a los de Monterrey, el problema fundamental radicaba en que no tenían ellos la seguridad para acercarse con un juez, preguntarle, apelar decisiones, resolver dudas. Batallaban mucho para eso. No lo podían hacer, se les complicaba mucho. Ellos llegaban más bien con nosotros y nos decían, oiga, ¿le puede decir al juez esto? ¿O nos puede ayudar con esto? Y entre mexicanos nos ayudábamos y salíamos adelante. Realmente les confieso, ellos eran técnicamente mejores, pero la capacidad de poder negociar, la capacidad de poder exponer el punto internacionalmente, llevó a Adrián y a Franco a ocupar el podio en China. Vean la cara de un niño en medio de la competencia. Por eso digo que tendremos que incrementar el aprendizaje basado en competencias, y cuando hablo de competencias son torneos. Ese sano estrés de que el público te está viendo, de que el público tiene una esperanza en ti, de que el robot haga lo que tiene que hacer, de que la tecnología que tanto trabajaste haga, podría ser un cerebrito. Pero si no tienes la capacidad de controlar tus emociones, estás frito. Tuvimos que trabajar mucho en controlar las emociones para que el chico fuera ecuánime al momento de eso. Estos chicos, en 30 años, se van a poder enfrentar a audiencias de 1,000, 2,000, 3,000 personas sin problema para exponer su punto. Y no se van a intimidar, porque ellos no les van a contar. Y 10,000 horas pudiéramos haber pasado en el salón de clases diciéndole lo que es, no, tú tienes que tener seguridad en ti mismo y mira, cuando te enfrentes a esto, jamás se va a comparar con 2 horas de una competencia de este estilo. 2 de los papás de los chicos, muy interesante, uno es de fútbol americano y decía, no, hombre, yo soy fútbol americano, mi abuelo, mi padre y yo. ¿Cómo mi hijo va a estar en programación? Eso es como para nerds, ¿no? Me dice, Manuel, en todos los partidos de fútbol americano que he ido en mi vida, nunca había sentido tanto estrés como en la competencia de robótica. El otro de ellos me llamó más la atención. Es torero, él se dedica a la tauromaquia. Imaginen, un torero, su hijo estaba haciendo esto, me dice, no, yo no sé qué está haciendo el chico. Cuando fue a la competencia y entendió lo que era, me dice, Manuel, nunca había sentido tanto nervio al estar frente a un animal de 500 kilos contra ver a mi hijo expuesto en estas situaciones y que el robot no haga lo que tenía que hacer. Ser padre de familia y ver a tu hijo en esa situación, yo no sé si es más impactante para el niño o para el padre. Son aprendizajes que vemos, ¿no? Y ya para ir finalizando, pienso fundamentalmente que en el futuro
si la gente no quiere trabajar para un robot, tendrá que estudiar para manejar un robot. En Nuevo León, la semana pasada se hizo la primera cirugía asistida por realidad virtual, en donde el médico, utilizando realidad virtual, hizo la cirugía hacia su paciente. Y padres de familia que se acercan conmigo me dicen, es que yo no quiero que mi hijo sea ingeniero, porque eso como que es muy de computadoras, así, yo la medicina. Y le digo, amigo, si tú crees que la tecnología en el futuro no la vas a necesitar, estás equivocado. Médicos, ahí está. Abogado, ¿tu hijo quiere ser abogado? Busquen un sitio que se llama onlinedivorce.com. Divorcios en línea. Un robot te hace las papelerías para que te divorcies sin necesidad de un humano. Abogado, en el futuro los contratos se van a hacer por lenguajes de programación como JavaScript, porque vas a necesitar que dos elementos se entiendan en el contrato. Entonces las cláusulas que un abogado hoy en día conoce en un contrato, esas van a cambiar por comandos en JavaScript. Y metodologías de transmisión de datos como blockchain para hacerlo de manera segura. ¿Qué tiene que ver un abogado con la ingeniería? Artistas. Los artistas van a tener que utilizar elementos de diseño computacional asistidos por inteligencia artificial. La profesión que gusten y manden y que pueden consultar en la página que ya les mencioné. Entonces, en el futuro, si no queremos trabajar para un robot, tendremos que estudiar para manejar un robot. Y ya para finalizar y pasar a la parte del diálogo, si gustan, entre la comunidad que desarrollamos aplicaciones de inteligencia artificial, nos dedicamos a la innovación y nos dedicamos a la automatización, hay una historia que dice así: en el futuro, las empresas solamente van a necesitar 2 empleados, un perro y un humano. La labor del humano va a ser darle de comer al perro, y la labor del perro va a ser impedir que el humano le mueva a las máquinas. Entonces, tenemos que hacer un cambio fundamental. El reto es inmenso. Esta sesión, esta conferencia, planea hacer un abreojos impartida desde el punto de vista de la óptica del especialista en tecnologías, del padre de familia y del maestro. No del experto en política pública, política educativa, en fin, los temas fundamentales a resolver como el acceso al internet, la desigualdad social, la economía, es un tema aparte, definitivamente muy relevante, muy importante en la agenda. Con esto el mensaje que quería compartir con ustedes es ese abreojos, en donde tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer rápido para poder ser competitivos a nivel internacional. Era el mensaje que quería compartir con ustedes. Pues muchísimas gracias, Manuel. Curiosamente, yo podría ser tu padre, más bien fácil, que a lo mejor hasta tu abuelo, pero me identifico mucho con lo que acabas de comunicar porque Gastón es testigo de esto, que cuando me preguntan ¿qué eres? Les digo metiche de nacimiento. ¿Y a qué me refiero? Pues yo fui el pésimo estudiante, lo confieso aquí. Aquí dice que me gradué de la UNAM, no es cierto, nunca acabé. Por azares del destino encontré mi pasión, ¿okay? Por larga historia, pero esto me llevó a que tuve, es decir, obviamente cuando empecé a trabajar, pues nosotros haciendo encuestas, pues contábamos cuestionarios a mano, ¿sí? Luego de ahí me tuve que meter a tarjetas perforadas, que si por ahí encuentras algunas, me encantaría tener en mi colección. Y que si se te caían y si perdías una tarjeta perforada, perdías todo el progreso. Y de repente llegabas, las ponías en la contadora y de repente así, parecía que explotaban y se hacían pedazos, ahora vuelves a poner en orden, etcétera. Tuve que aprender de ahí, y no es que yo lo hiciera, pero sí, para poder dirigir la empresa y poder ver lo que necesitábamos comprar y necesitábamos ver, pues empezar a ver los programas de cómputo. Me acuerdo que un cliente mío me dice, oye, nosotros en Estados Unidos tenemos un programa de cómputo, te lo prestamos.
Ok, pues bueno, me dice, pero vete a Estados Unidos a que te expliquen, ¿no? Llego y una persona, me acuerdo perfecto, un hindú me dice, ahí está el manual del programa, léelo y le preguntas, ¿qué preguntas tengo? Y yo, pues ahora sí, con cara de what, tuve que buscar alguna pregunta inteligente. Y así tuve que estar aprendiendo en la vida por experimentar. O sea, de alguna otra forma es lo que me ha llevado a lo que soy hoy. Entonces veo muy curioso, muy interesante lo que estás diciendo. Me preguntaba ahorita Ricardo que habían hablado aquí de pensamiento estructurado, ¿ok? Que cómo logras el pensamiento estructurado. Pues es programación, es pensamiento estructurado. Un algoritmo. Un algoritmo es una estructura de datos, una secuencia de datos. Y eso, perdón que te interrumpa, eso para la vida es imprescindible. Es una habilidad para cómo resolver problemas de manera estructurada. Olvídense de la tecnología, olvídense de la inteligencia artificial, esa es ciencia de cohetes, para cosas básicas de resolución de problemas. Sí, y una cosa muy interesante que le decía a Ricardo, que Einstein decía que cuando tienes la pregunta correcta, ya tienes solucionado el 90% del problema. Y hay un libro que les recomiendo que habla sobre este tema que se llama Beautiful Question, y que te dice, tienes que pensar en la pregunta correcta para tener la solución correcta. Si no tienes, por más que quieras entender la situación educativa, si no tienes la pregunta correcta, lo que quieres saber, no vas a tener. Y es lo mismo que tú, si yo le pregunto a Alexa una pregunta incorrecta, me va a costar una respuesta correcta, ¿no? O sea, como decían, garbage in, garbage out. Garbage out. Entonces creo que es un tema súper importante y curiosamente, concuerdo, a pesar de que nuestras diferencias, concuerdo, es muy importante. Nada más quiero tocar un tema de las maestrías y los doctorados. Tengo un sobrino que trabaja en un banco en Estados Unidos, es súper estudiante y le ha ido muy bien en la vida. Entonces, él quería estudiar una maestría y le dijeron, olvida, estudies la maestría, trabaja hands-on en las cosas. Y eso creo que es una lección importante. Es decir, y curiosamente tengo un hermano que es súper tecnológico, pero no tiene habilidades de comunicación, no sé, y mis cuates que sacaban 10 en la escuela están de profesores en la UNAM sobreviviendo. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a aplicar lo que saben en la vida real. Entonces creo que es una lección súper importante lo que acabas de decir. Muy importante. Y te felicito por tu exposición y la abro a las preguntas, por favor. Buenas tardes, Francisco Santiago del Territorio. Precisamente nosotros nos dedicamos a la tecnología educativa a través de inteligencia artificial y uno de los datos más importantes que mencionaban es precisamente more skills y menos títulos. Entonces, si acabas de ver hace unas semanas, Elon Musk hablaba de que él quería a alguien que conociera inteligencia artificial. No le importaba si era doctor, si era maestro, que conociera de inteligencia artificial. Yo creo que, al contrario de lo que mucha gente piensa, la tecnología acerca a la gente. Incluso cierra esas brechas culturales y educativas. El poder de la tecnología, incluso en lugares de baja conectividad, en manos de pequeños y de adultos, transforma comunidades, genera redes de aprendizaje y genera espacios para fortalecer nuestro tejido social. Hace una semana estábamos en el foro de la OCDE aquí con don Gastón y precisamente veíamos esta transformación digital del trabajo. Pero si tú ves, ya New York Times, Washington Post tienen incluso menos reporteros y tienen más máquinas artificiales generando incluso los artículos. Pero eso no quiere decir necesariamente que vamos a ser luditas y vamos a acabar con esas oportunidades de trabajo, porque ahora el reportero tendrá otras funciones, las cuales probablemente se multipliquen igual que las del docente. Yo creo que nuestro país se puede quedar atrasado en inversión de materia tecnológica educativa, porque otros países de América Latina, y tú lo estabas diciendo, están avanzando con mayor velocidad, donde muchos de los modelos los aprendieron precisamente de México, sobre todo en partes tecnológicas. Eran los comentarios que quería hacer. Gracias.
Manuel, excelente exposición. Soy Ricardo Escorihuela. Fíjate que tú decías que tú no estás hablando de políticas públicas porque no eres experto, pero realmente lo que tú estás haciendo es una política pública. En un libro recientemente publicado por Donna Sagmogul que se llama The Narrow Corridor, hablaba del cómo las sociedades van creciendo en la medida en la que existe una mayor movilidad social que hace que las élites, el gobierno y las élites económicas tengan una brecha menor entre la sociedad y esto. Y yo creo que lo que tú estás haciendo puede ser para un país como México un acelerador del cambio sin necesidad de realizar una política social real, ¿no? Los arquitectos de solución, por mi ejercicio profesional he tenido alguna cercanía con arquitectos de soluciones alrededor de varios países de la región. Cabe mencionar que los arquitectos de solución, no sé si estarás de acuerdo, son, digamos que, dentro del mundo de la tecnología, pues tal vez los perfiles mejor pagados y mejor preparados, ¿no? Sí. Para distinguir un poco la brecha que hay, un arquitecto de solución mexicano gana poco menos de $20 la hora, cuando un arquitecto de solución, bueno, los indios tienen tasas muy competitivas, uno gringo puede andar ganando $200 la hora. Fácil. Entonces, en la comparación de arquitectos de solución me he dado cuenta que muchas veces problemas que no son resueltos por arquitectos de solución en Estados Unidos son resueltos por arquitectos de solución latinoamericanos gracias a ser muy curiosos, ¿no? Por supuesto. Y pues ahí está el comentario. El mexicano tenemos una particularidad, ¿no? Y yo lo pude constatar en China. Punto número uno, somos muy queridos. En el mundo creamos vínculos y lazos. Para nosotros es muy fácil crear lazos con la gente. Y somos muy creativos y vemos los problemas desde ópticas bien diferentes. Para lo que alguien más es un problema, para nosotros es una área de oportunidad. Somos la única raza que nos podemos burlar de la muerte. Nos burlamos de eso, ¿no? Mientras en Europa y en Asia la gente está consternada por el tema del coronavirus. Yo no sé cuántos memes he visto del tema del coronavirus, increíble. Entonces, somos muy, muy creativos. La idea es canalizar esa creatividad. Tres preguntas con relación, tres palabras clave que me brotan de la presentación tuya, Manuel. Coding, autodidaxia y educación mental. Es decir, ¿qué destrezas para el coding? ¿Qué recursos para la autodidaxia? ¿Y cuáles son los elementos básicos que tú consideras para la formación mental en México? Muy importante, muy, muy, muy importante. Para que esto sea autoescalable, la autodidaxia es muy importante. Fíjense que nosotros utilizamos plataformas que se están formando a nivel global de coding, en donde empresas fondean y aportan capital para que los niños aprendan a hacer coding, y esto es de manera gratuita, ¿no? Palabra clave, gratuita. O sea, el problema a veces no es económico, sino es de querer hacerlo. Nosotros utilizamos esas plataformas que les enseñan a los niños coding de manera autodidáctica, y fíjense lo interesante de esto, están diseñadas para que una madre de familia, una ama de casa o un padre de familia pueda instruir a su hijo. Entonces, el grupo de personas que diseñan estas plataformas, obviamente pensaron, para que esto sea escalable, ahorita hablábamos en la sesión pasada en el panel, lo platicaban, el problema es cómo capacitas a los maestros para la nueva ola digital. Es un reto titánico. Pues la respuesta es generar material que pueda ser consumido no por un científico nuclear de cohetes, sino por cualquier persona. Y fíjense, si ustedes logran sembrar la semillita, por básica que sea, y el niño le creas la necesidad de aprender más, él solito se va a ir moviendo a plataformas más complejas, solo. El chiste es sembrarlo. Entonces, esos son los mecanismos del coding y cómo puede ser un factor para llevarlo al éxito. No sé si hay alguna otra pregunta.
Muchas gracias. También excelente presentación, me encantó y me motivó muchísimo algo. Hace poquito estaba hurgando en una bodega de mi mamá y encontré una Commodore viejita y a mí me gusta en lo particular muchísimo la síntesis modular en instrumentos y así. Y tengo dos planes. El primer plan es hacer la ingeniería a inversa, volverla a armar y si funciona bien, pero si no, diseccionarla y ver qué módulo, qué instrumento de módulo puedo hacer. Pero realmente mi pregunta es, ¿por dónde empezar? ¿Cómo empezaría? Google. Google. ¿Así de simple? Google. Google. Yo lo que les digo, miren, yo lo que les digo a mis alumnos, y de veras, yo les digo a los chicos, sábado tras sábado, chicos, no se crean lo que yo les digo. Yo soy obsoleto y me voy a hacer obsoleto en mis enseñanzas hacia ti. Aprendan a aprender. Y hay mecanismos que nos van a enseñar a eso. Uno de los problemas fundamentales que tenemos en México, y esto es cultural, esto es un tema cultural. A los empleados, un jefe les tiene que decir qué hacer y cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el maestro durante años les dijo, las cosas se hacen así. Y te tengo que enseñar. Pero eso no nos va a servir para el futuro porque no vamos a ser escalables, porque yo no sé todas las respuestas. Y yo que manejo inteligencia artificial y te puedo decir cómo funcionan los algoritmos de datos, big data, analíticos, automatización e innovación, no te puedo responder esa pregunta, imagina. Pero si me permites, ahorita tomo el celular, le pregunto y te doy un buen abstract de por dónde empezarle, ¿me explico? Entonces, eso es lo que los chicos tienen que ver. Entonces, siempre que un chico llega con una pregunta conmigo, le digo, ¿y tú qué harías? Y les digo esto, tienes dos opciones. Si quieres, yo te digo la respuesta. Te garantizo que si te digo la respuesta, en 5 minutos la vas a olvidar. Pero si tú la deduces, ese aprendizaje te va a durar para la vida. No, de nada. Gracias. Gracias a ustedes. Por último, hay otro libro que les recomiendo que se llama A Curious Mind, de Brian Glaser. Es buenísimo. O sea, ¿cómo te lleva esto, no? Gracias. Gracias.